y lo que voy a tratar de hacer también es ayudar en lo que sea necesario para levantar la moral de nuestros suboficiales y de nuestros oficiales, ¿no?, de la Policía Nacional. Y nos acompaña en nuestros estudios el nuevo ministro del Interior, Mariano González. Mariano, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad. Después de tiempo nos reencontramos. Sí. Mariano, la primera pregunta, porque me ha sorprendido no solo a mí, sino a muchos, es ¿por qué Mariano González acepta ser ministro del Interior? Exitosa. Acepto este reto en un momento de crisis política, de mucha tensión, y creo que hay que ponerse a trabajar por recuperar la credibilidad en el sistema. Yo creo que hay una serie de hechos que han sucedido y que creo ya no tienen ni siquiera ningún sentido comentar, pero que sí hace necesario que quienes estamos comprometidos con la gobernabilidad, con la democracia, trabajemos y no miremos hacia el costado. O sea, lo he dicho alguna vez en tu programa, creo que hay que poner el hombro, y a eso he venido, ¿no?, a trabajar en un sector que requiere de un ministro comprometido y a levantar la moral de nuestra Policía Nacional. Ahora, tú mismo estás reconociendo que es un momento políticamente muy complicado, donde el Congreso agobia permanentemente al gobierno con las mociones de censura. Seguramente aparecerá una en contra tuya por cualquier razón, porque alguna encontrarán. Pero por el otro lado, lo cual hace muy complicada la situación, ¿no? Es muy difícil gobernar en esas condiciones, pero el presidente ha puesto de su lado también, cometiendo una cantidad de errores, como por ejemplo ceder poder al señor Vladimir Cerrón con las consecuencias que hemos tenido, o realizar nombramientos de personas absolutamente inapropiadas para los cargos. Y además mostrar una falta como de perspectiva, de objetivos como gobierno, de dónde estamos yendo como país. La tarea de gobernar y de administrar, en este caso, este sector tan importante como el que me ha tocado, creo que tiene dos carriles fundamentales, ¿no? Uno, que es el del día a día, y administrar además adecuadamente la lucha contra la inseguridad, y por ahí estamos ya trabajando. Y el otro carril tiene que ver con la política, ¿no? Es inevitable, digamos, que es un sector sumamente de mucha tensión y de atención también de parte, no solamente del Ejecutivo, sino sobre todo de la oposición, de los medios que están esperando resultados concretos en la lucha contra la criminalidad organizada, contra la inseguridad, y obviamente pues también con situaciones de coyuntura, ¿no? Entonces, ahora, pero hay otro tema que es perturbador, que es el proceso contra el presidente. Es decir, hay una investigación abierta contra el presidente. Pero en esa línea yo creo que por un lado va la gestión, la administración del Estado, y por otro lado debe ir definitivamente el trabajo de los órganos jurisdiccionales, ¿no?, a los cuales nos sometemos como debe ser, ¿no? Ahora, ¿tú crees que tu ingreso es una señal de un cambio en el rumbo del gobierno? Es decir, porque ayer, por ejemplo, entrevistaba a Alejandro Salas, la semana pasada entrevistaba al ministro Félix Chero, y de repente uno empieza a escuchar un lenguaje distinto por parte de los ministros. O sea, un mensaje como de centro. ¿Qué es lo que representa tu ingreso? O sea, un antes y un después, o la señal de un cambio no solo en la composición, sino en la orientación del gobierno, que va de la mano además con la salida de Vladimir Cerrón. O sea, Vladimir Cerrón ha expulsado al presidente de su partido. Mi identidad política, tú la conoces, yo soy un hombre de centro izquierda, soy un hombre progresista, sin embargo, con la suficiente capacidad para conversar con los sectores más radicales de la izquierda, pero también para conversar, y mi experiencia y mis hechos pueden dar fe de ello, conversar con la derecha con todo respeto y discrepando y mantener una buena relación. Pero yo tengo una identidad definida, y dentro de eso agradezco la oportunidad que se me da. El presidente me ha dado la oportunidad de trabajar y acá estoy, ¿no? Entonces yo sí creo que es posible, aún en discrepancia, aún en diferencias, digamos, aparentemente irreconciliables, siempre es posible conversar. Y ese es mi talante. Quienes han trabajado cerca a mí pueden dar fe de ello, ¿no? Ahora, la situación de la inseguridad es agobiante, Mariano, y el problema es que le damos vueltas al tema hace años.
Sí. Y el diagnóstico sigue siendo el mismo, solo que peor, digamos, el enfermo sigue ahí, pero cada vez más grave, y no se toman las medidas que hay que tomar para sanarlo, ¿no? Hay dos áreas en la administración pública en las cuales yo siempre me refiero en esa línea. El lado de la economía y todo lo que tiene que ver con los sectores productivos, y el área de la seguridad y la defensa, ¿no? O sea, sí, hay otras áreas importantes, pero yo creo que en esos temas debemos hacer un pacto, digamos, de Estado, ¿no? Es decir, todos, absolutamente todos, no interesa la forma de pensamiento, la ideología que uno tenga, o sea, en los temas económicos y en los temas de seguridad debemos tener una sola línea. En los temas de libertades, de derechos, que si yo soy conservador, que si yo soy liberal u otra cosa, ahí podemos entrar a una discusión que probablemente nunca nos pongamos de acuerdo. Pero en temas de economía y en temas de seguridad, yo creo que el país nos exige madurez y que empecemos a conversar en serio y a trabajar en serio, ¿no? Y eso es lo que yo estoy aportando y voy a seguir aportando en el Ejecutivo, ¿no? Ahora, hay una preocupación que tiene que ver, antes de entrar a los temas específicos de la seguridad de los ciudadanos, que lamentablemente son los que nos arrastran, ¿no es cierto? Que arrastran la agenda de los medios y la agenda nacional. Y yo creo que eso en gran medida explica el desgaste y el hartazgo de los ciudadanos con respecto a la agenda y a las instituciones, ¿no? Que es el tema este de la fuga. O sea, ¿por qué han sacado al ministro Semanche, por ejemplo? Lo de Carabalí me pareció absurdo, o sea, asignarle responsabilidad por una situación que se ha venido incubando durante mucho tiempo y que ha reventado, ¿no? Y que cuántas otras cosas similares habrán pasado de las que ni nos hemos enterado. Pero le atribuyen la responsabilidad por la fuga de Juan Silva. Y la pregunta es si el actual ministro del Interior se va a comprometer en buscar a los prófugos del entorno presidencial, ¿o no? Lo que tengo que hacer es reactivar a todos los componentes de inteligencia para que den mayor soporte a los órganos operativos, ¿no? Entonces, y en eso ando, ¿no? O sea, tengo algo de experiencia en ello. Tengo a muy buena gente experta en inteligencia que estoy reclutando para trabajar, digamos, en todas las tareas de prevención, tanto en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra las drogas, pero también, digamos, en lo que tenga que ver con el trabajo como órgano auxiliar de justicia, ¿no? O sea, claro, con la experiencia que tienes, ¿en qué plazo crees que tú puedas darnos la respuesta que todo el mundo se hace? Porque cuando la policía, es decir, si nosotros tenemos, y el mundo lo reconoce, algo de bueno en la policía, entre otras cosas, son buenos detectives. Totalmente. Sí. Y si los detectives peruanos se deciden a encontrar a alguien que está perdido, lo van a encontrar, porque lo han hecho en otras oportunidades. Pero también nos pueden decir, ¿saben por qué no lo podemos encontrar? Porque ya no están acá. O sea, esa respuesta habría que tenerla, ¿no? Yo creo que el trabajo que se viene haciendo al interior de la policía es importante y solamente pediría a la ciudadanía, pediría a los medios de comunicación que en el momento que se den las cosas reconozcan el trabajo que se hace en la policía, ¿no? Ha sido muy vapuleada, creo que yo en algunos casos injustamente la policía hace su mejor esfuerzo y moralmente está golpeada, ¿no? Y lo que voy a tratar de hacer también es ayudar en lo que sea necesario para levantar la moral de nuestros suboficiales y de nuestros oficiales, ¿no?, de la Policía Nacional. Ahora, la pregunta es por dónde empezar, Mariano, porque hay una preocupación, es decir, y yo sé que a la clase política, porque además es importante, ¿no es cierto?, la fuga de Juan Silva, el sobrino del presidente, Bruno Pacheco, su secretario, ya, pero eso tiene que ocupar su lugar, es decir, es una obligación de la policía ubicarlos, encontrarlos o decir, no saben qué, se fugaron del país. Pero no es solo, no es la única tarea. Claro, ¿no? Pero al ciudadano común y corriente eso le importa, sí, porque le importa que no haya impunidad, que todos se sometan a la justicia. Pero le importa que no puede salir a la calle sin correr el riesgo que le pongan una pistola en la cabeza para robarle el celular. Entonces, ese es un lado del problema, la seguridad cotidiana, la seguridad en la calle, la seguridad del día a día. Tenemos una muy buena policía, pero no nos olvidemos, por ejemplo, de los casos emblemáticos que inclusive muchas veces se han tratado en tu programa, que tiene que ver con policías que en el ejercicio de sus funciones han sido inclusive heridos, han sido afectados o peor aún, han sido procesados y hasta encarcelados,
¿no? Cuando se ha demostrado fehacientemente después que ellos estaban cumpliendo con su labor. Entonces, lo que yo les estoy diciendo con claridad es que me voy a preocupar por su bienestar, ¿no? Me voy a preocupar porque tengan las garantías de que en el ejercicio de sus funciones van a tener a un ministro que se va a fajar por ellos, que no va a permitir, con todo el respeto que se merecen las autoridades de otros poderes del Estado y de otros órganos autónomos, que nadie vapulea a la policía, ¿no? O sea, yo voy a estar al frente y la ropa sucia, así luego con toda claridad, se lava en casa. Si hay algo que corregir, lo vamos a corregir internamente como debe ser, pero hacia afuera, políticamente, el que da la cara soy yo. Es decir, ¿tú crees que la primera tarea indispensable para enfrentar la crisis de inseguridad es restablecer la confianza, Sin la tranquilidad duda. y la moral de la policía? Sin duda, pero también tenemos que trabajar en un aspecto muy importante de la seguridad, que es la participación ciudadana, ¿no? O sea, no solamente con el tema, digamos, de todas las juntas vecinales o todo lo que ya conocemos, sino también en instaurar una nueva práctica de ciudadanía en nuestros ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, si conduces tu vehículo te das cuenta, gente que se estaciona en cualquier lugar, que se pasa la luz roja, ciclistas que van contra el tráfico, motociclistas que no respetan las normas. O sea, tenemos que también hacer que el sistema funcione. Hace algún tiempo, me acuerdo que conversamos, te decía, tenemos que aprender a construir un discurso, pero sobre todo una práctica, una praxis del orden, ¿no? No puede ser que vivamos en una ciudad o en un país donde cada quien hace lo que le da la gana. Acá tenemos que hacer que el sistema funcione. Hay un sistema que tiene que funcionar para el que más tiene y para el que menos tiene, para todos. Obviamente, con una mirada de equidad, porque no somos, digamos, tampoco ciegos ante las diferencias sociales, las diferencias económicas que puede haber, pero el sistema tiene que funcionar para todos. Pero tenemos que ir a la pausa, va a ser muy, muy breve. Sí. Lo que yo quisiera que nos digas es cuáles son las primeras medidas que tú pretendes tomar, porque Semanche, que estuvo acá sentado en la misma silla que tú, dijo que para él Bukele era un referente y que si él pudiera replicar lo de Bukele en el Perú, él lo haría como ministro. Yo te pregunto, y que me contestes tras la pausa, ¿tú piensas lo mismo o algo similar a lo de Semanche o no? Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Nos acompaña Mariano González, flamante ministro del Interior. Exitosa. Y sinceramente, yo le decía en el corte, a mí me preocupa algo de la agenda. Yo creo que es importante que el presidente sea investigado y que está muy bien que la Fiscalía lo esté haciendo como debió hacer con los anteriores del presidente de la República. Nos hubiéramos ahorrado mucho en términos reales, ¿ah? Porque mucho de lo que se levantaron no se lo hubieran levantado si se hubiera actuado de esa manera. Y creo además que la policía tiene que cumplir su labor en relación a la búsqueda y captura de todos, incluyendo el sobrino, el secretario y el amigo del presidente, exministro Juan Silva. Pero que eso tiene que ocupar su lugar. O sea, tenemos derecho a exigir que eso ocurra de parte de las autoridades. Pero ¿en qué momento vamos a hablar de los problemas de los ciudadanos? Que es lo que, insisto, lo que más nos agobia. Entonces, el primer tema es cómo se va a hacer para darle vuelta a la tortilla. En algún momento hablábamos de que hay que cambiar los miedos, que los que tienen que tener miedo no son los ciudadanos, sino los delincuentes. Es lo que está pasando en El Salvador. Uh-huh. Los pandilleros están borrando los tatuajes que los identifican como miembros de una pandilla porque están aterrorizados con la dureza con la que el gobierno salvadoreño está actuando contra la delincuencia. Cada realidad, cada contexto es distinto. Lo que yo tengo claro es que en el Perú hay mucha gente que sabe cómo trabajar, cómo enfrentar la inseguridad. Y me refiero no solamente a nuestra policía, sino hay especialistas. Yo estoy convocando a alguna gente, digamos, que inclusive más allá no sé, no son amigos míos, pero los estoy convocando a trabajar justamente porque considero que hay que escuchar todas las voces, ¿no? Y también desde acá aprovecho para contarte que voy a convocar, no sé si una reunión grupal, pero sí por lo menos conversar con varios exministros que han tenido gestiones exitosas o por lo menos con algunos resultados. Exitosa. Para conversar también sobre la situación y escuchar ideas. Yo soy sumamente amplio, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que hacer sí o sí es, con toda la capacidad instalada que tenemos, con todo nuestro potencial que tenemos, sobre todo en investigación y los buenos sabuesos que tenemos en inteligencia, tenemos que echar la maquinaria a andar, pero con la confianza necesaria de que no van a tener problemas posteriores. ¿A qué me refiero?
muchos de nuestros especialistas, muchos de nuestros policías, especialistas en investigación, en inteligencia y todo, siempre tienen ese temor de iniciar algo y después que la autoridad política obviamente no esté con ellos. Uno, porque este es una silla, como bien lo has dicho, o sea, bastante caliente y el cambio es frecuente. Entonces yo voy a pedir en su momento a la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso y obviamente al Pleno también, que nos den un tiempo suficiente para tener resultados, ¿no? O sea, independientemente de los temas que le preocupa a la oposición, el problema de la inseguridad no puede ser respondido adecuadamente si hay una alta, digamos, rotación de ministros, si hay una alta rotación de funcionarios, ¿no? O sea, eso, digamos, ¿qué genera? Que una vez que está empezando a funcionar, se cambia. Te cambia. Entonces, ya, pero esa, digamos, falta de constancia o... Ya, pero tú estás estableciendo como parámetros, ¿no es cierto? O sea, lo primero, tú dices, hay que darle a los policías las garantías de que van a tener el respaldo a la hora de cumplir su deber. Sí. Además, yo le agregaría algo que mucha gente no entiende. El otro día me han criticado por lo que dije. Es decir, llevando la cosa al extremo. O sea, estamos en una guerra. Y es una guerra contra la delincuencia. Y en esa guerra probablemente ocurran excesos. Probable porque es inevitable. Eso pasa en todas las guerras. ¿No es cierto? Entonces, pero va a ser duro. Porque hay que retomar el control de las calles. Ya, el riesgo, inclusive, de esos excesos, o sea, yo tengo que responder por ello. Es decir, mi policía, o sea, no tiene por qué estar con el temor o tener miedo de actuar. Obviamente, pues, va a tener miedo si no tiene respaldo. Estás en un punto donde hay un delincuente y le tienes que preguntar de qué calibre es su arma, a ver si tú con tu 38 le puedes disparar, porque de repente la L es 22, entonces es la equiparidad en la... Es una idiotez, Mariano. Ahí tenemos, o sea, eso está mal. Claro, pero justamente ese también es mi trabajo, ¿no? Tengo que articular con los órganos jurisdiccionales, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, digamos, para manejar de la mejor forma esa relación, ¿no? Ya, pero digamos, pero tú tienes dos retos, o sea, entre otros, ¿no? O sea, hay uno que es el control de la calle, y se ha hablado mucho, por ejemplo, de cosas como que hay que sacar a los policías de labores puramente administrativas y ponerlos donde deberían estar, que es cuidando a la gente en la calle. Lo segundo es el tema de dotar a la policía de todos los recursos tecnológicos para poder enfrentar a la delincuencia. O sea, acá estamos en la calle, las cámaras no están integradas, los policías no tienen sus cámaras esas personales, no tienen sistemas, hay un plan, sus radios. Hay un plan ambicioso. ¿No? Los vehículos, cementerios de vehículos que hay, Mariano, con eso ¿cómo vas a pelear contra la delincuencia? Hay un plan ambicioso que en su momento lo daremos a conocer, que ya viene siendo trabajado desde hace algún tiempo en el Ministerio, y el plan Mariano Santos, y obviamente pues en su momento lo vamos a socializar tanto con los medios como con el Congreso al detalle, pero ya nuestra policía y el Ministerio del Interior viene trabajando en ello, ¿no? O sea, obviamente tenemos que pensar con una mirada también de Estado, una mirada a futuro, pero el día a día es lo que la gente siente. O sea, claro, porque lo primero que necesita la gente sentir es que salir a la calle ahora es seguro. Y para eso tienes que recuperar el control de las calles. Y en algunos casos vas a tener que usar las Fuerzas Armadas. ¿O no? En ese sentido vamos a conversar. Ayer sostuve una reunión justamente con el ministro de Defensa y vamos a conversar al respecto, ¿no? O sea, y en su momento habrá que reevaluar esa situación del estado de emergencia, ¿no? Pero lo que importa es que en mi gestión la policía tiene todas las garantías de que no está sola. O sea, yo respeto mucho cada carisma, cada forma de trabajar de los ministros, pero en mi caso, yo estoy con ropa de faena, ¿no? Listo para trabajar con ellos. Ahora, el otro tema, porque tenemos dos grandes temas, ¿no? Nosotros hemos inaugurado una secuencia que se llama Tribuna Vecinal, porque lo que queremos es que los ciudadanos tengan a puertas de las elecciones municipales y regionales las posibilidades de ellos mismos decir lo que está pasando. Y lo que ha sido sorprendente es que el primer tema que ha saltado es el de la inseguridad. Dicho sea de paso, te recomiendo que hoy a las 9:30 vamos a abrir los teléfonos para que la propia gente hable del tema.
Y lo que está viviendo la gente es dramático, Mariano, y no somos conscientes de eso completamente, y nuestras autoridades menos, ¿no? O sea, porque da la sensación de que viven en otra dimensión, o como tienen resguardo, no sé, los congresistas, o sea, no se dan cuenta de lo que vive el ciudadano de a pie. O sea, el miedo a salir a la calle, que es una cosa increíble. Los barrios tomados por delincuentes. O sea, las calles por las que no se puede circular a determinadas horas. Eso no puede seguir así. Y una de las cosas que hemos iniciado es tratar de ubicar o reubicar también, digamos, algunos puestos esenciales en algunas direcciones, no solamente temas de asesoría, sino también direcciones importantes del ministerio, y también revisar que cada oficial, sobre todo en el caso de los generales, esté en el puesto que le corresponda, ¿no? Es decir, no solamente por el criterio de antigüedad o de prelación, sino también por el criterio de especialidad, ¿no? Es decir, que lamentablemente se perdió, ¿no? Sí, pero ahí sí, digamos, hay oficiales de inteligencia que han tenido logros súper acertados, y podemos mencionar algunos, ¿no? Orellana, el caso, digamos, de Artemio, y otros casos más en los que nuestros oficiales de inteligencia han sido sumamente importantes y han hecho un buen trabajo. Y esa gente es la que yo estoy convocando, ¿no? Para que trabaje y para que contribuya en inteligencia y obviamente los órganos operativos. Incluyendo gente que puede estar en retiro en este momento porque tiene una experiencia que en esta circunstancia puede ser valiosa. Claro que sí, obviamente. Hay gente en actividad y hay gente en retiro, y creo que el concurso de ellos será importante. Ayer tuve el honor de compartir en algunos momentos con los jefes de la DIRCOTE. De la DIRCOTE. ¿No? Sí, en el aniversario, ¿no? Y obviamente gente inclusive que puede ser crítica, pero como dije en el bloque anterior, ¿no? O sea, uno puede tener una posición inclusive ideológica distinta, pero en estos temas de seguridad. Claro, hay temas en los que tienen que ser políticas de Estado, y así deberíamos estar ahí no, todos ahí de no acuerdo. Ahí no podemos discrepar si yo soy rojo, verde, naranja, no interesa. Claro, lo que queremos todos es vivir en paz, así es. Poder caminar por las calles con tranquilidad, no ser víctima de los delincuentes. En eso, o sea, no, además la delincuencia no diferencia de ideología. No te pregunto, oye, ¿por quién votaste el 6 de junio del año pasado? A ver si te asalto o no, te asaltan igual. Sí. Ahora, uno de los temas es el de la seguridad en la calle, y yo creo que eso hemos hablado tanto que ya es reiterativo, ¿no es cierto? Usar todos los recursos disponibles, meterle tecnología, actuar de manera rápida, que funcionen las cámaras, que funcionen los sistemas de comunicación, que haya vehículos como los que no hay, que se usen sistemas de adquisición que te garanticen que los vehículos no terminen en cementerios, o que hay una corruptela bestia en el camino con todos los sistemas de mantenimiento, adquisiciones, todo lo que ha pasado que ya lo sabemos. Pero el otro problema es el crimen organizado. Yo tengo acá el comunicado que firman sorprendentemente, o sea, Capeco y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil todo el tiempo andan en pleito por los pliegos de reclamo, por las obras. Están unidos. Ahora están unidos. ¿Y están unidos por qué? Porque ambos, firma Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Construcción Civil, y Jorge Zapata, que es el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Y están juntos peleando por el tema de la cantidad de delincuentes metidos en mafias relacionadas con la construcción, y que es ya insostenible, o sea, la cantidad de asesinatos que hay, ¿verdad? El comunicado que hay ahora dicen: rechazan el incremento de acciones violentas que desarrollan bandas delincuenciales contra obras de reconstrucción en todo el país, que han costado la vida de 21 dirigentes. Han matado 21 dirigentes, el último de los cuales ha sido el secretario de organización del Comité de Obra de la Línea 2 del Metro de Lima, Eber Jaime Guaroc Ríos. Y los matan porque hay un sistema de extorsión en la construcción. Por los cupos. Sí. Por los cupos. Si Claro. no pagas, si no metes a su gente, simplemente te rompen las obras, te impiden que se realicen o te matan a la gente. Aprovecho, digamos, las ondas de Radio Exitosa y las cámaras de Exitosa Televisión para invitar tanto a la gente del sindicato como de Capeco a conversar, a la brevedad, conversar conmigo, y de inmediato tomaremos acciones y veremos la forma de iniciar acciones concretas sobre este hecho tan delicado, ¿no? O sea, yo creo que hay situaciones que ameritan también respuestas inmediatas, ¿no? Y esta es una de ellas. Ahora, con respecto al tema de la relación entre la Fiscalía y la Policía,
Es decir, ha ocurrido algo extraordinario en los últimos días, que es el nombramiento de una fiscal de la Nación que ha dicho cosas que yo nunca pensé que podía decir un fiscal de la Nación. Es decir, ha reconocido la cruda realidad y se ha comprometido de una manera que yo interpreto como seria, porque además está repitiendo lo mismo todos los días y metiendo presión de que esto va a cambiar, de que la impunidad se va a acabar, de que los procesos van a ser céleres, y ocurre simultáneamente con la instalación del primer módulo, por iniciativa de la presidenta de la Corte Suprema, del módulo de flagrancia de Trujillo. ¿Qué cosa significa? Que ya no va a pasar lo que pasa, pues la policía detiene a un delincuente, el delincuente pasa por la Fiscalía del Poder Judicial y 6 meses después está en la calle. Y el mismo delincuente que la policía detuvo, lo vuelve a detener cometiendo delitos iguales o peores a los que motivaron la... ¿no? Y en el mismo sentido también la fiscal de la Nación se ha referido a que aquellas causas que no tengan futuro, es decir, en las que evidentemente no haya, digamos, razón de ser, deben ser denegadas de plano, ¿no? O sea, eso, ¿qué nos dice? Que estamos frente a nuevos tiempos. O sea, yo tengo la firme convicción que la presencia de la doctora Patricia Benavides al frente del Ministerio Público es un inicio de toda un camino hacia la institucionalidad del Ministerio Público. Definitivamente, con todo el respeto que se merecen, digamos, anteriores gestiones, daban, lo hemos conversado en otras oportunidades, daba la sensación que por ahí un poco faltaba, digamos, recuperar ese espíritu de institucionalidad en el Ministerio Público, y hoy siento, no sé si coincides conmigo, siento que la cosa va por ahí. Además, es una fiscal que tiene más de 20 años de experiencia, ¿no? Entonces yo creo que conoce el sistema. Y con mucho agrado también he visto la designación de la doctora Marita Barreto como coordinadora del equipo especial, es, ¿no? Algo así como la superfiscal anticorrupción. Sí, además con una trayectoria pues a prueba de balas, ¿no? O sea, el caso Orellana creo que es el caso más notorio que ella ha tenido, y que pese a las presiones que tenía por todos lados de sectores políticos, empresariales, económicos, no se rindió. Y a pesar de muchas campañas sucias en contra de ella, ¿no? Entonces creo que vienen nuevos tiempos, y no nos olvidemos que junto a ella nuestros mejores hombres de inteligencia trabajaron también en esos casos, ¿no? O sea, no es un trabajo desorganizado, un trabajo que sirve en conjunto. Ahora, ¿no? hay tal cantidad de problemas. Por ejemplo, el otro día estuvo el jefe de migraciones acá, y que lo hemos invitado. Yo espero que podamos tenerlo mañana, más tardar pasado, para hablar del tema de los venezolanos. Porque lo que él está diciendo es no tenemos un registro, lamentablemente. O sea, hay poquísimos que están registrados. Entonces, y tenemos pues solo de venezolanos como 1.400.000, y de extranjeros podemos llegar fácil a los 2 millones. Entonces él dice, lo primero que hay que hacer es hacer un registro. ¿Qué te permite el registro? Saber quiénes son, saber dónde están, saber en qué hay que atenderlos, saber si se quieren quedar o se quieren ir. Porque si hay muchos venezolanos que quieren irse, ¿eh? Ahora el dólar es la moneda nacional en Venezuela y se están amistando con los gringos, o sea que las posibilidades de que en Venezuela las cosas mejoren, ahora, ¿no? Entonces... Pero necesitamos una estrategia, claro. Pero dentro de todo eso está el tema de los delincuentes. Dentro del paquete 1.400.000 venezolanos nos ha venido uno de delincuentes que además son de los más bravos de Venezuela, ¿no? Hay todo un trabajo. Entonces hay que tener una política frente a eso, ¿no? En los próximos días debo estar viendo directamente esto, porque hay un trabajo ya realizado por 2 órganos del sistema andino que conozco perfectamente, tanto a nivel de la comunidad andina como del Parlamento andino. Hay trabajos ya realizados sobre temas de la migración de hermanos venezolanos en toda la región, ¿no? Entonces, y hay casos y situaciones que se repiten en nuestros países, y hay algunas medidas que probablemente tomemos a partir va a haber anuncios sobre esto, sí, también. Estamos trabajando en ello también, sí. Ahora, en el caso de Nostroza, ¿qué se puede hacer desde acá? Eso de manos de que ya todo parece que voló, ¿no es cierto? Hoy, apenas se dio cuenta que perdió en la justicia española. Hoy en la tarde tengo una reunión con el procurador para ver el tema, ¿no? De Nostroza, que es un tema delicadísimo, y esperemos pues que no suceda, que desaparezca, ¿no? Que todo. Pero en este momento no ha habido, ¿no es cierto? Sí. La situación es que está siendo buscado por la policía. Que la policía española. Lo está buscando, sí. Porque no está en la dirección que había declarado. Y eso ya es un hecho gravísimo, ¿no? O sea, él
tenía que estar en el domicilio que consignó y no está. Eso acaba cualquier recurso, estas súplicas y cosas. Eso ya no tiene. Él sabe que ya perdió. Su situación, lamentablemente, es peor de lo que era hace algún tiempo, ¿no? O sea, yo creo que va a ser perseguido no solamente por la policía española, sino por toda la policía ahora de ya Europa, ¿no? Claro, ya no es solo un problema de que fugó del Perú, sino que está evadiendo a las autoridades españolas, lo cual le plantea un problema muy serio a España, porque está siendo reclamado por el Perú y los españoles no nos lo pueden entregar, entonces ellos lo tienen que encontrar. Sí. O sea, esa es la cadena de responsabilidad, ¿no? Entonces, ellos tienen la obligación de entregarlo. Así es. Y nosotros la obligación de traerlo una vez que nos lo pongan a disposición, ¿no? Exitosa. Ahora, Interpol interviene en esto de manera directa, ¿no es cierto? Sí, pero el trabajo, digamos, de la captura corre por cuenta de la policía española, ¿no? Así esté fuera de España en este momento. Bueno, ellos tendrán que poner en funcionamiento todo el tema comunitario también que tienen allá, pero definitivamente corre por cuenta del Estado español, ¿no? Ahora, el tema del narcotráfico, que es algo de lo que lamentablemente no hablamos, ¿no es cierto? Cada vez que se habla de narcotráfico se habla de los cocaleros, como si el problema del narcotráfico fueran los cocaleros, que contiene además un problema social muy serio, ¿no? Y que está planteando problemas bien complicados por el desarrollo de los cultivos en las zonas más bajas. Están invadiendo territorios de las comunidades nativas, están asesinando dirigentes nativos, es decir, está bien complicado el tema del narcotráfico. Somos exportadores de clorhidrato, no como éramos hace algunos años proveedores de materia prima. O sea, acá es uno de los sectores más avanzados de la industria nacional, ¿no? Porque lo que estamos exportando es un producto terminado. Entonces, ¿y eso qué supone? ¿Cómo entran los insumos? ¿Cómo la droga está saliendo? ¿Dónde está yendo el dinero que sale del narcotráfico y el tema del lavado? O sea, y nosotros, o sea, los políticos hablan de narcotráfico y solo se preocupan por los cocaleros y no por todo lo demás. Esa es otra, por ejemplo, otra arista importantísima del sector, ¿no? Hoy justamente también en la tarde debo estar coordinando a la brevedad una reunión de trabajo con el jefe de vida, ¿no? A quien voy a invitar para conversar al respecto, pero también por otro lado con especialistas. Yo converso mucho también, me gusta conversar con quien ejerce la función, quien tiene el cargo, pero también con el otro lado, con la gente, digamos, con la gente estudiosa, hasta con los, como algunos dicen, los opinólogos, los criticones, porque también a veces tiene mucho que aportar. Entonces, obviamente voy a conversar la próxima semana con algunos especialistas que son bastante críticos, ¿no? Porque creo que es necesario escucharlos también. Muchos de ellos probablemente critiquen ciertas políticas, critiquen la posición que uno tenga, pero el debate se enriquece, o sea, y las tareas de gobierno déjame también. Interpretarte, o sea, lo que tú estás diciendo es al Congreso lo que le vas a decir, señores congresistas, déjenme hacer mi chamba, y a los policías lo que les estás diciendo, ahora pueden hacer su chamba porque yo voy a estar para cuidarlo. Así es. Y si es necesario... pero también tienes que voltear al Ministerio de Economía y decirle, si quieren un país seguro, van a tener que soltar billete. O sea, también, no puede seguir como estás en términos de locales, de infraestructura, también, de equipamiento. O sea, no puede seguir la policía así. Pedirle a la Contraloría, ¿no? O sea, acompáñame, o sea, para evitar justamente cualquier sospecha de algún funcionario que tenga que ver con algún manejo inadecuado o casos de corrupción, para prevención, porque no podemos tener una mirada reactiva, ¿no? Cuando ya sucedió algo, ¿no? O sea, hay que hacer tareas también preventivas, ¿no? Entonces, como te das cuenta, es un sector sumamente complicado, pero a la vez, digamos, con muchos frentes, ¿no? Entonces, sí, también conversaré en los próximos días con el Contralor y le voy a pedir que haga un acompañamiento especial, digamos, a mi gestión, ¿no? Para que, digamos, la población... Claro, porque hay muchas adquisiciones... Y está esperando transparencia también. No, claro, eso es verdad, pero, o sea, acá tienes un problema, porque hay adquisición, o sea, no puedes seguir en esa crisis de equipamiento. O sea, es urgente. O sea, ¿cómo te planteas el reto de enfrentar a la delincuencia si no tienes patrulleros, no tienes motos, no tienes cámaras integradas, no tienes sistemas de comunicación integrados, si no tienes... ¿Y eso qué supone? Gastar dinero y hay que gastarlo rápido. Entonces los procedimientos tienen que ser breves. Entramos a un problema mayor, ¿no? Y el problema mayor tiene que ver también con todo el sistema de contrataciones, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos un sistema
muy difícil. Y bueno, esto no es tarea de mi sector, pero sí de toda la gestión pública. Yo creo que debemos ir pensando también en una modificación de todo el sistema de contrataciones, ¿no? O sea, no puede ser que se utilice el mismo mecanismo para comprar una aguja y comprar, digamos, equipamiento, no sé, policial, militar, ¿no? O sea, sí es verdad, hay procedimientos especiales, medir a alguien, ¿no? Sí, pero a la hora y la hora el funcionario tiene miedo a comprar, así como tiene miedo a comprar una hoja, tiene miedo a comprar un tanque, ¿no? Entonces, no puede ser... Claro, pero esos son los buenos. Claro. O sea, porque tú tienes funcionarios que les da miedo tomar decisiones porque piensan que los van a investigar, y funcionarios que no toman decisiones porque no les están dando la tajada del tamaño que quieren, ¿no? De porque todo eso, hay. de eso De todo existe hay, de todo demasiado, hay. ¿no? Claro, pero justamente por ello es que necesitamos también tener una comunicación fluida y apertura total con la Contraloría, ¿no? Y con los órganos inclusive también de control, y de control político, con el Congreso también. O sea, mi experiencia, y de eso puede dar fe todos los que fueron congresistas, digamos, en su momento cuando fui ministro de Defensa, acudía las veces que era requerido al Congreso, iba al Congreso, conversaba, querían información, acá está la información, cuestionaban A, B o C, y ahí está. O sea, mi proceder es totalmente apegado a los principios democráticos, ¿no? Ahora, un asunto que también ha sido relevante ha sido la inestabilidad, es decir, esto que ocurrió cuando se volaron a 16, 17 generales para poner a alguien que era de la simpatía del ministro del Interior, es algo que no puede volver a producirse en la policía. Tiene que haber un restablecimiento y un respeto a la meritocracia y al historial profesional de los policías, ¿no? Lo he dicho anteriormente, no tengo el mayor de los respetos y aprecio por el presidente Sagasti, ¿no? Pero creo que esa decisión fue equivocada. Es más, aún inclusive por los generales que subieron o que ascendieron de puesto en ese entonces, también tengo aprecio, pero creo que fue una decisión desacertada, ¿no? O sea, golpeó mucho a nuestra policía y, digamos, constituyó, creo, una falta de respeto a la institucionalidad, ¿no? Y esto no es un tema personal. Puedo tener muchas coincidencias, inclusive con el presidente Sagasti, con el equipo de trabajo que él tuvo, pero me apena decirlo, pero es así, ¿no? Entonces, yo creo que la institucionalidad tiene que estar por encima de todo, ¿no? Pero yo te escucho y para terminar, Mariano, es decir, porque lo hablábamos con amigos ayer, ¿no? ¿Por qué ha aceptado Mariano González ser del gobierno? Y ayer cuando salía, no es una infidencia, ¿no? Alejandro Salas me dice, no sé si te has dado cuenta, Nicolás, que esto es otro gobierno. O sea, que se está consolidando una nueva manera de hacer las cosas. Esto ya no es el gobierno donde está el señor Cerrón. Esto es otra cosa. Como explicando por qué estabas tú acá, ¿no? Ahora, pero desde el principio del gobierno... O sea, esto es un gobierno de centro. Yo creo que ha pasado por el gabinete también personas muy valiosas, como Pedro Franque, por ejemplo, ¿no? O sea, por quien tengo el mayor de los aprecios. Y creo que el rumbo finalmente va por ahí, ¿no? O sea, sí, o sea... Van a tener que arar, para sí. Van a tener que arar, digo, para convencer a la gente que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Te agradezco. Ese es el trabajo y hay que hacerlo. Te agradezco mucho, Mariano, por estar acá. Muchas gracias, Nicolás.